Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a presentar el tema de ventrículos cerebrales. Es importante resaltar que este tema tiene mucha relevancia en el sistema nervioso, pues su patología o su alteración puede condicionar a muchas enfermedades del sistema nervioso, especialmente hablando de la hidrocefalia y sus variedades. Por eso es importante conocer qué son los ventrículos cerebrales y además conocer la distribución anatómica, la importancia de cada uno de sus conductos para ver cómo es al final la circulación cerebral. En esta diapositiva vamos a observar las características y la distribución de los ventrículos cerebrales. Como ustedes ven en esta diapositiva, encontramos en la parte central, en la parte media del mismo hemisferio cerebral, vamos a encontrar una estructura en forma de C y además otras que van en conexión en la parte central y en la parte inferior que está en relación al cerebelo. Estas estructuras realmente son dos, una que corresponde al hemisferio izquierdo y la otra que corresponde al hemisferio derecho. Ambas estructuras, conocidas con el nombre de ventrículos laterales, están unidas a el tercer ventrículo a través del agujero de Monro. Y esta estructura, que es el tercer ventrículo, se va a comunicar con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. El cuarto ventrículo, a su vez, se comunica con todos los espacios subaracnoideo por los agujeros de Luschka y Mayenne. Importante conocer estos pequeños agujeros o conductos que están comunicando un ventrículo lateral con un tercer ventrículo y un cuarto. ¿Por qué? Porque de eso depende mucho cómo es la generación del líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos y a su vez la circulación de este mismo líquido para poder ser y llegar a los espacios subaracnoideos para poder ser reabsorbido a nivel de los corpúsculos de Paccioni, o también conocidos como granulaciones de Paccioni, que se encuentran en el seno venoso longitudinal superior. Esta distribución es interesante entenderla, conocerla y saber realmente que la obstrucción de cada uno de estos agujeros, en el caso del agujero de Monro o en el acueducto de Silvio, va a ocasionar patologías, como ya hemos dicho, una de ellas, la más conocida, la hidrocefalia. Entonces, alumnos, necesario que ustedes conozcan los hemisferios cerebrales y dentro, en la parte central, a nivel diencefálica, más interno, vamos a encontrar nosotros a los ventrículos cerebrales, conocidos cada uno, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cada uno de sus nombres, pero ya se los he ido mencionando para que podamos familiarizarnos. Para poder entender estas cavidades ventriculares, vamos a tener que reconocer exactamente cuáles son los nombres de cada una de ellas. Y tenemos que, en esta diapositiva, observamos que los ventrículos laterales, y acá les he puesto que son dos, tienen a su vez partes, y esas partes tenemos que reconocerlas. Hemos dicho que tiene una forma de C, grande, perfecto. Pero estos ventrículos tienen tres partes, los ventrículos laterales. Como observan, el asta frontal, que está representado acá con una A, el asta temporal, que está representado con B, y el asta occipital, representado con C. Realmente el asta
frontal, como dice su nombre, está ubicado en el lóbulo frontal. El asta temporal, de igual manera, en el lóbulo temporal. Y el asta occipital hacia la parte posterior, donde está el área occipital. Esta distribución nos demuestra pues que el líquido cefalorraquídeo está en la parte central media del cerebro y que está siendo formado por todos los plexos coroideos que se encuentran en esta zona a nivel de los ventrículos laterales. No se olviden, los ventrículos laterales son dos, uno para el hemisferio derecho, otro para el hemisferio izquierdo, y están cada uno de estos ventrículos laterales comunicándose con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro. Continuando con la demostración de esta diapositiva, vemos que el número 2 representa el tercer ventrículo. ¿Qué es el tercer ventrículo? Realmente es la superposición de dos surcos, surco subtalámico del lado derecho, del tálamo derecho, y el surco subtalámico del tálamo izquierdo. De tal manera que la unión aparente de ambos tálamos a nivel de los surcos subtalámicos, esos van a encontrarse para ser llamado el tercer ventrículo. Hay un espacio. Realmente no es una cavidad, ni tampoco es un agujero. Es un espacio que resulta de la superposición de los surcos subtalámicos o surcos del tercer ventrículo, así llamados. No se olviden, el número 2 en esta diapositiva representa al tercer ventrículo. Tenemos también el número 3, que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo resulta prácticamente que está en la espalda del tronco encefálico. Estamos hablando detrás de lo que es la protuberancia y detrás del bulbo. Y como techo va a tener el cuarto ventrículo al cerebelo. Importante este cuarto ventrículo porque tiene dos agujeros, los agujeros de Luschka y los agujeros de Magendie. El agujero central se llama Magendie y los dos laterales de Luschka. De tal forma que el líquido que se produce en estos ventrículos laterales va a comunicarse, va a llegar al tercer ventrículo por el agujero de Monro, y este tercer ventrículo se comunica con el cuarto a través del acueducto de Silvio. Este líquido que llega al cuarto ventrículo va a pasar para irrigar toda la zona subaranoidea de todo el hemisferio cerebral y aún de la médula espinal a través de los agujeros de Luschka y Magendie. Por eso les digo, alumnos, que es importante conocer esta circulación. Circulación que aparentemente nosotros cuando tenemos la pieza anatómica pensamos que son agujeros inmensos, son estructuras grandes que podemos pensar que están muy desarrolladas. Pero en la verdad, cuando se encuentra la pieza anatómica, vemos realmente los diámetros que son pequeñísimos de estos conductos y que realmente tumores o lesiones del hemisferio cerebral o del cerebelo o en el caso del tálamo producen obstrucción de estos conductos, y al producir obstrucción realmente producen patologías severas que producen mucha cefalea, que producen mucho malestar al paciente. Anatómicamente es muy importante conocerlos y realmente hay que tomar su tiempo para entenderlo, ver su ubicación, su distribución y su importancia clínica. Continuando con la exposición, vamos a observar en esta diapositiva los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales. Importante resaltar con esta diapositiva qué cosas son los plexos coroideos. Realmente son telas coroideas muy finas
que se van a ubicar en toda la distribución, como ya hemos dicho, de los ventrículos laterales. Fíjense, tenemos acá el asta frontal del ventrículo lateral, la parte anterior. Tenemos el asta temporal, que ya lo hemos mencionado, y el asta de la parte posterior del ventrículo, que vendría a ser el asta occipital. Entonces, en esta parte anterior es la parte frontal. Aquí tenemos la parte temporal y encontramos la zona occipital. Esta lámina está hecha especial para que ustedes lo observen a los plexos coroideos, que son estructuras muy finas, pero que están produciendo líquido cefalorraquídeo constantemente. Es prácticamente la fuente principal, como dice acá la diapositiva, del casi el 70% de la producción de líquido cefalorraquídeo. Es muy necesario saber que este líquido se está produciendo diariamente, en todo momento. Y así como se produce, igual a través de los agujeros de Monroe, van a pasar al tercer ventrículo y estos al cuarto ventrículo y a su vez van a pasar a los espacios subaracnoideos con la finalidad de ser reabsorbidos. Es necesario conocer esta circulación y más la producción de líquido. ¿Por qué? Porque normalmente la gente tiene la idea cuando le hacen la punción lumbar a sus familiares que le están sacando el líquido de la vida y dicen, por eso es que se complicó, por eso es que se enfermó, porque le sacaron el líquido importante de su columna. Y no es así, jóvenes. Así como la sangre en nuestro organismo se forma y tiene un tiempo de vida media, igual el líquido cefalorraquídeo se está formando todos los días constantemente en los plexos coroideos para que a su vez también tenga que ser reabsorbido. Entonces, cuando le hacen una punción lumbar a un paciente, no hay que tener ese temor. Y ustedes como profesionales que son de la salud, es importante que refuercen ese conocimiento, que el líquido se forma y se reabsorbe diariamente. No es que porque le sacan una cantidad mínima de líquido cefalorraquídeo, el paciente se compromete. Hay casos en los cuales puede presentarse tumores que con el estudio del líquido cefalorraquídeo se puede diagnosticar. Problemas de micosis cerebral también se pueden diagnosticar. En los casos de hongos, en los casos de virus, de bacterias, todos esos se saca el líquido cefalorraquídeo, se hace estudio y se puede hacer diagnóstico de patologías muy severas. Es importante resaltar que el Papa Nicolau no solo es en los casos de la ginecología, que muchos piensan que Papa Nicolau solamente es de las secreciones vaginales. No es así. El Papa Nicolau también se puede hacer de líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para poder diagnosticar patologías como cáncer o tumores a nivel cerebral. La parte central y media del hemisferio cerebral se conoce con el nombre de diencéfalo. El diencéfalo es la parte, cuando hacemos un corte sagital de todo lo que es el cerebro, vamos a encontrar nosotros esa parte central, la cual está limitada por el cuerpo calloso en la parte superior, en la parte inferior por los tubérculos mamilares y lo que vendría a ser el infundíbulo hipofisiario. Para la parte posterior encontramos el epitálamo, que nos va a limitar toda la estructura central del diencéfalo. Observamos también en este diencéfalo algo que sobresale, y acá está de celeste, es el tálamo óptico. El tálamo es la parte mucho más central, más precisa de este diencéfalo,
pero que nos sirve de límite a través de lo que vamos a ver nosotros. Esta membrana que está tapizando se llama septum pellucidum, y acá tenemos un trígono o una estructura a manera acintada que es el trígono cerebral o fornix. Este trígono cerebral o fornix, superpuesto con el tálamo óptico, va a tener una pequeña hendidura o básicamente una superposición. Así como les decía que para el tercer ventrículo hay superposición del surco subtalámico, para el agujero de Monro también es superposición. Superposición de este trígono cerebral o fornix con el tálamo óptico. No es realmente un agujero, no es un conducto, simplemente es superposición que permite el paso del líquido cefalorraquídeo producido en el ventrículo lateral de un lado y el líquido cefalorraquídeo producido en el ventrículo lateral del otro lado, de tal manera que sirve para drenaje este agujero. También se llama interventricular o de Monro, muy importante para el drenaje de todo el líquido que se produce en los ventrículos laterales. Por eso, esta diapositiva se resalta principalmente el foramen interventricular de Monro. De igual forma, un tumor del tálamo o algún tumor que exista a nivel de hipotálamo, que está acá en la parte inferior, puede producir obstrucción, y al producir obstrucción de estas estructuras, tumores, ejemplo, sarcomas, o también glioblastomas del tálamo, puede producir obstrucción de este agujero de Monro y como consecuencia hidrocefalias y alteraciones del sistema ventricular. Para finalizar esta exposición, vamos a resaltar nosotros dos cosas importantes. La presencia del acueducto de Silvio entre lo que es el tercer ventrículo ya descrito y el cuarto ventrículo. Miren, el acueducto de Silvio es una estructura muy fina que sirve para el drenaje del líquido que sale del ventrículo lateral a el tercer ventrículo a través del agujero de Monro, como ya lo hemos dicho, y que este líquido que está llegando al tercer ventrículo no se acumula, no se queda ahí, tiene que pasar al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Este acueducto de Silvio es un canalcito que sí está atravesando una estructura muy importante del tronco encefálico, y este se llama mesencéfalo. El mesencéfalo tiene varias estructuras, pero una de ellas, que está en la parte casi posterior del mesencéfalo, se llama acueducto de Silvio o también acueducto cerebral. Este acueducto nos permite el drenaje del tercer ventrículo, del líquido del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Miren lo que les había dicho en la diapositiva anterior. El cuarto ventrículo está en la cara posterior tanto de la protuberancia como de la cara posterior del bulbo. Este cuarto ventrículo, y acá está resaltado, cómo tiene una forma como si fuera una carpita en la cual se va a ir presentando el líquido y luego este va a drenar a los espacios subaracnoideos que se observan en esta diapositiva también. Miren cómo el líquido va a pasar del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo. Y vean ustedes, el espacio subaracnoideo no solamente está en el tronco encefálico, está también rodeando el cerebelo, está rodeando, miren, el espacio subaracnoideo, todo lo que es hemisferio cerebral. Y si nosotros tuviéramos una proyección más hacia abajo, también este espacio subaracnoideo se encuentra a nivel de médula espinal.
Entonces, dense cuenta cómo el líquido que se está formando en los ventrículos laterales, acá en la parte alta, que se está comunicando a través del agujero de Monroe en el tercer ventrículo, acá tenemos los plexos coroideos, y vean cómo se va a comunicar este líquido por el acueducto de Silvio. Miren, acá este acueducto de Silvio está más amplio, tiene, como dirían ahora en la parte tecnológica, está con zoom, es decir, está más amplio. En cambio acá se ve más pequeño, pero realmente el acueducto de Silvio es así, finito, delgado, que va a permitir el paso del líquido al cuarto ventrículo y luego a los espacios subaracnoideos. De tal manera que la función principal del líquido cefalorraquídeo es una función de sostén, es una función de amortiguador, es una función importante que evita que esta estructura encefálica, que es muy sensible, evita los golpes, evita los traumas, para que funcione normalmente en nuestro sistema nervioso. Es por eso que nosotros tenemos que resaltar este tema de ventrículos cerebrales, y dense cuenta ustedes que conociendo esto se puede conocer muy importantes lesiones que se podrían dar a este nivel, y como una de ellas resaltando la hidrocefalia. Tumores como los glioblastomas que se dan a nivel de tálamo y que pueden producir obstrucciones, tumores cancerosos que pueden destruir todo el diencéfalo y como consecuencia destruir la vida del paciente. Espero, alumnos, que estas presentaciones les hayan servido para orientarse, para conocer estos ventrículos cerebrales y resaltar su importancia. Realmente la docencia nos permite comunicarnos y transmitir conocimientos y experiencias de nuestra larga data de docente, y espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima y espero seguir con nuestras clases, porque realmente la neuroanatomía aplicada a el diagnóstico topográfico es muy lindo, es un conocimiento muy precioso de todo lo que es la neuroanatomía clínica. Gracias.